¿Alguna vez te has despertado una mañana y has sentido que algo fundamental ha cambiado, aunque todo a tu alrededor se vea exactamente igual? Sigues con tu día, caminas por las mismas calles, hablas con las mismas personas, pero hay una sensación innegable de que el mundo de alguna manera se ha reordenado mientras no estabas mirando. Esto no es locura. Esto no es tu mente jugándote trucos. Lo que estás experimentando es lo que sucede cuando la conciencia cambia de una frecuencia a otra. Y la versión de la realidad que ahora habitas ya no es la que dejaste atrás ayer. La mayoría de las personas pasan por toda su vida sin siquiera notar estas transiciones. Aceptan el flujo de los días como una marcha lineal hacia adelante, sin cuestionar nunca si el suelo bajo sus pies podría estar moviéndose en formas que sus ojos físicos no pueden detectar. Pero estás aquí ahora, leyendo estas palabras, lo que significa que algo dentro de ti ya ha reconocido que ha ocurrido un cambio. El hecho de que este mensaje te haya encontrado no es aleatorio, nada lo es. Cuando tu conciencia se expande a un nuevo nivel, la realidad responde mostrándote exactamente lo que necesitas ver. Un cambio de realidad no se trata de encontrarte repentinamente en un lugar físico diferente o de ver cómo tu entorno se transforma como algo sacado de una película de ciencia ficción. Es mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más profundo. Sucede en el espacio entre los pensamientos. Sucede cuando una creencia que has mantenido durante décadas de repente se siente vacía. Sucede cuando dejas de reaccionar a situaciones que solían consumirte con ansiedad o ira. El cambio es vibracional primero, mental segundo, y solo entonces comienza a reflejarse en lo que llamamos el mundo externo. Lo que estás a punto de descubrir son las señales inconfundibles de que este cambio ya ha tenido lugar en tu vida. Algunas de estas señales son tan silenciosas que tu mente racional intentará descartarlas. Otras son tan obvias que te preguntarás cómo te las perdiste hasta ahora. Pero una vez que entiendas qué buscar, verás que la realidad te ha estado dejando mensajes todo el tiempo. La pregunta no es si el cambio ha ocurrido. La pregunta es si estás listo para reconocerlo y entrar de lleno en lo que viene después. Antes de que avancemos, suscríbete al canal. Y si has sentido esa innegable sensación de que tu realidad ha cambiado, de que ya no eres la misma persona que eras ayer, escribe en los comentarios: el cambio ha ocurrido. La primera señal de que la realidad ha cambiado a menudo llega disfrazada de confusión. Te encuentras de pie en medio de tu propia vida, de repente incapaz de reconocer los patrones que una vez te definieron. Las conversaciones que solían darte energía ahora se sienten vacías. Las metas que te impulsaron durante años de repente pierden su control sobre tu atención. Las relaciones que parecían sólidas comienzan a revelar grietas que nunca antes habías notado. Lo que está sucediendo no es un colapso, es un avance. Pero la mente, desesperada por mantener su sentido de control, interpreta esta transición como algo que va mal. Esta es la paradoja del despertar. En el momento en que empiezas a ver la realidad de manera diferente, todo lo familiar se vuelve extraño. Tu antigua forma de pensar trata de dar sentido a experiencias que ya no encajan en su marco. Podrías encontrarte cuestionando decisiones que tomaste con absoluta certeza hace solo unos meses. Podrías mirar tu rutina diaria y preguntarte por qué alguna vez aceptaste vivir de esta manera. La desorientación no es una señal de que estás perdiendo el contacto con la realidad. Es una señal de que finalmente estás haciendo contacto con una versión más profunda de ella. ¿Por qué esta confusión se siente tan incómoda? Porque tu identidad se ha construido sobre una interpretación específica del mundo. Y cuando esa interpretación comienza a disolverse, el ego lo percibe como una amenaza. Pero esto es lo que el ego no entiende. No te estás perdiendo a ti mismo. Te estás quitando un disfraz que nunca te quedó bien en primer lugar. La confusión que sientes es en realidad la sensación de que las frecuencias mentales se están recalibrando. Tu conciencia se está ajustando a un ancho de banda al que no podía acceder antes. Lo que antes tenía perfecto sentido, ahora se siente ajeno porque ya no lo. Estás viendo desde el mismo nivel de conciencia. Esta fase no dura para siempre. Es una turbulencia temporal mientras te mueves de un estado del ser a otro. La clave es no luchar contra ella ni tratar de forzar la claridad prematuramente. Deja que las viejas estructuras se derrumben. Deja que las creencias obsoletas se desvanezcan. Lo que quede después de que se asiente el polvo estará mucho más alineado con quien realmente eres que cualquier cosa que hayas dejado atrás. La realidad no anuncia sus cambios con grandes gestos, susurra.
Deja pequeñas marcas a lo largo de tu camino que la mayoría de la gente pasa por alto sin darse cuenta. Pero cuando te has movido a una nueva frecuencia, estas marcas se vuelven imposibles de ignorar. Empiezas a ver números repetidos en relojes, matrículas y recibos. Piensas en alguien con quien no has hablado en años y en cuestión de horas se pone en contacto contigo. Te encuentras con un libro, una conversación o una información en el momento exacto en que más la necesitabas. Estas no son coincidencias. Coincidencia es solo una palabra que la gente usa cuando aún no ha entendido que la realidad opera a través de patrones de significado en lugar de una casualidad aleatoria. Cuando ocurre el cambio, las sincronicidades se multiplican porque tu conciencia se ha alineado con un flujo que siempre estuvo ahí, pero que antes era invisible para ti. Ahora estás sintonizado con una estación que antes no podías recibir. Las señales siempre se estaban transmitiendo. Simplemente no tenías el receptor activo. ¿Has notado que los momentos de déjà vu aumentan últimamente? Esa extraña sensación de haber vivido un momento antes, aunque sabes que no lo has hecho. Esto sucede cuando las líneas de tiempo convergen, cuando la versión de ti que existe en potencia se encuentra con la versión de ti que existe en el presente. Es un fallo en la percepción que revela algo profundo. El tiempo lineal es una construcción. La realidad se mueve en espirales, no en líneas rectas. Cuando cambias, a veces vislumbras dónde se cruzan esas espirales. Incluso tu entorno empieza a comportarse de manera diferente. Los objetos aparecen en lugares donde sabes que no los dejaste. La gente parece cambiar su actitud hacia ti sin explicación. Las oportunidades que estaban cerradas se abren repentinamente. Los obstáculos que parecían inamovibles simplemente se disuelven. Estos no son milagros. Esto es lo que sucede cuando tu frecuencia interna cambia. El mundo externo no tiene más remedio que reorganizarse para coincidir. La realidad es un espejo. Cuando cambias lo que está frente a él, el reflejo también debe cambiar. Una vez que reconoces que la realidad habla, la siguiente pregunta se vuelve obvia. ¿Qué está tratando de decir? Cada cosa que encuentras a lo largo del día contiene información. No la información superficial que procesa tu mente lógica, sino mensajes más profundos codificados en el tejido de la experiencia misma. El comentario casual de un extraño contiene exactamente la idea que necesitabas. Una canción que suena en una tienda responde a una pregunta que hiciste en silencio esa mañana. Un retraso que te frustra, en realidad, evita que estés en el lugar equivocado en el momento equivocado. La realidad se comunica a través de símbolos porque la conciencia opera simbólicamente. Tu mente subconsciente piensa en imágenes, sentimientos y asociaciones, no en palabras. Cuando ocurre el cambio, te vuelves fluido en este lenguaje simbólico. Empiezas a reconocer patrones que siempre estuvieron presentes, pero que antes parecían ruido. Un pájaro que aparece en un momento específico no es solo un pájaro. Una tormenta repentina no es solo clima. Un encuentro casual no es solo suerte. Todo significa algo cuando estás prestando atención. Pero esto es lo que hace que este lenguaje sea tan poderoso. Es personalizado. El universo no les habla a todos de la misma manera porque la conciencia de cada uno interpreta los símbolos de manera diferente. Lo que representa la libertad para ti podría representar algo completamente diferente para otra persona. Cuando cambias de realidad, comienzas a notar qué símbolos aparecen repetidamente en tu experiencia. Estos son tus marcadores de frecuencia. Te están diciendo que estás en el camino correcto, que estás alineado con el flujo de tu máximo potencial. La mayoría de la gente no percibe estos mensajes porque busca la comunicación en los lugares equivocados. Quieren instrucciones explícitas, directivas claras, señales obvias. Pero la realidad no funciona así. Es sutil, es poética. Se revela gradualmente a aquellos que aprenden a escuchar sin exigir. Cuando dejas de intentar forzar a la realidad a hablar tu idioma y en cambio aprendes a hablar su idioma, sucede algo notable. Descubres que en realidad nunca has estado solo. Has estado en constante conversación con la existencia misma. Simplemente no sabías cómo escucharla hasta que el cambio te abrió los oídos. Tus pensamientos no son observaciones pasivas de la realidad. Son participantes activos en su creación. Aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta cómo funciona la conciencia. Creen que los pensamientos son solo parloteo mental, ideas que flotan a través de la conciencia sin ninguna consecuencia real. Pero la verdad es mucho más poderosa y exige mucha más responsabilidad. Cada pensamiento que tienes es una señal transmitida al campo cuántico de la posibilidad.
Cada creencia que sostienes es un filtro que determina qué versión de la realidad experimentas. Cuando ocurre un cambio, siempre comienza en la mente, no en las circunstancias, no en otras personas, no en las condiciones externas. Comienza cuando un nuevo pensamiento reemplaza a uno viejo, cuando una creencia limitante que ha gobernado tu vida durante décadas de repente pierde su poder sobre ti. En el momento en que dejas de creer que no eres lo suficientemente bueno, la realidad deja de mostrarte evidencia de que no eres lo suficientemente bueno. En el momento en que dejas de creer que la vida es una lucha, la vida deja de presentarse como una lucha. Esto no es un pensamiento ilusorio, esto es mecánica. Lo que hace que este principio sea tan difícil de aceptar para la gente es que coloca todo el poder y toda la responsabilidad en sus propias manos. Es más fácil creer que eres una víctima de circunstancias fuera de tu control que aceptar que tu conciencia ha estado construyendo esas circunstancias todo el tiempo. Pero cuando ocurre el cambio, esta verdad se vuelve innegable. Empiezas a ver cómo cada situación en tu vida es un reflejo perfecto de tus patrones de pensamiento dominantes, no tus pensamientos superficiales, los que piensas conscientemente a lo largo del día. Tus pensamientos profundos, los que se ejecutan en segundo, plano como código de software que determina cómo opera tu sistema. La mente se convierte en un portal cuando comprendes que cambiar tu mundo interno cambia automáticamente tu mundo externo. No tienes que averiguar cómo funciona esto. No tienes que manipular las circunstancias ni forzar los resultados. Simplemente tienes que cambiar la frecuencia de tu conciencia y la realidad se reorganiza en consecuencia. Es por esto que las personas que entienden este principio parecen vivir vidas encantadas. No es que tengan suerte, es que han aprendido a usar su mente como el instrumento creativo que siempre debió ser. Piensan desde el resultado final en lugar de desde las condiciones actuales. Imaginen desde el deseo cumplido en lugar de desde el deseo deseado. Y la realidad, siendo el espejo perfecto, refleja exactamente lo que proyectan. Hay una enseñanza que atraviesa toda la complejidad y va directo al corazón de cómo la realidad responde a la conciencia. Florence Scovel Shinn nos mostró que la palabra no es solo una herramienta de comunicación, sino una fuerza real de creación. Cuando hablas, no estás simplemente expresando lo que ya existe dentro de ti, estás llamando a la existencia lo que existirá a tu alrededor. Cada palabra que usas es una orden enviada a la sustancia invisible de la que emerge toda forma. Es por esto que lo que dices sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre tus circunstancias, importa mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. Piensa en las palabras que usas a diario. ¿Constantemente dices que estás cansado? ¿Afirmas repetidamente que no puedes permitirte cosas? ¿Te describes como desafortunado, como luchando, como apenas sobreviviendo? Cada vez que pronuncias estas palabras, no solo estás informando sobre tu estado actual, lo estás reforzando. Estás instruyendo a la realidad para que continúe entregando más de lo mismo. Tu mente subconsciente no juzga si tus palabras son verdaderas o falsas, útiles o dañinas. Simplemente las acepta como órdenes y trabaja incansablemente para manifestar condiciones que coincidan con esas órdenes. Cuando ocurre el cambio, te das cuenta de este poder. Empiezas a pillarte antes de que las declaraciones negativas salgan de tu boca. Empiezas a elegir tus palabras con el mismo cuidado con el que elegirías las acciones, porque ahora entiendes que las palabras son acciones. Son movimientos en la conciencia que se propagan hacia el exterior en forma física. Esto no significa obligarte a usar afirmaciones positivas en las que no crees. Eso solo crea más resistencia. Significa volverse consciente de la historia que estás contando sobre tu vida y reconocer que esta historia no está describiendo la realidad. La está creando. La palabra se convierte en tu varita mágica en el momento en que te das cuenta de que el habla consciente alineada con la realidad que deseas es más poderosa que 1000 declaraciones inconscientes alineadas con tus miedos. No tienes que creer las nuevas palabras de inmediato. La creencia sigue a la declaración constante. Simplemente tienes que dejar de reforzar la vieja narrativa y empezar a hablar desde la nueva. Cuando dices, soy abundante, incluso cuando tu cuenta bancaria dice lo contrario, no estás mintiendo, estás profetizando. Estás anunciando al universo qué frecuencia has elegido habitar. Y el universo, siendo un respondedor perfecto, empieza a reorganizar las circunstancias para que coincidan con tu declaración. Esto no es manipulación. Esto es alineación. No estás tratando de obligar a la realidad a doblegarse a tu voluntad.
Estás armonizando tus palabras con la verdad de quién eres en el nivel más profundo y permitiendo que esa verdad se exprese en forma. Uno de los indicadores más claros de que has cambiado de realidad es cuando las situaciones que solían desencadenar intensas reacciones emocionales de repente te dejan impasible, no entumecido, no reprimido, simplemente neutral. Alguien te critica y en lugar de la familiar espiral hacia la actitud defensiva o la duda de ti mismo, simplemente observas el comentario y sigues adelante. Un plan se viene abajo y en lugar de frustración o decepción, sientes una aceptación silenciosa de que algo mejor se está desarrollando. Esto no es apatía, es elevación. Cuando reaccionas emocionalmente a las circunstancias externas, estás demostrando que esas circunstancias tienen poder sobre tu estado interno. Estás diciendo esencialmente que tu paz depende de que las cosas salgan de cierta manera, de que la gente se comporte como quieres que se comporte, de que los resultados coincidan con tus expectativas. Pero cuando la conciencia cambia a una frecuencia más alta, dejas de ceder tu poder a cosas fuera de ti mismo. Te das cuenta de que nada externo puede perturbarte a menos que le des permiso para perturbarte. Esta neutralidad confunde a la gente que todavía está operando desde la vieja frecuencia. Interpretan tu calma como indiferencia o tu falta de drama como falta de interés. Pero tú sabes lo contrario. Te importa profundamente. Simplemente ya no estás dispuesto a sacrificar tu paz por la ilusión de que la reactividad emocional ayuda de alguna manera. Has descubierto que la claridad viene de la quietud, no del caos. Que las soluciones aparecen cuando estás en calma, no cuando estás agitado. Que tu poder para influir en la realidad aumenta cuanto más centrado permaneces. ¿Por qué aparece la neutralidad cuando la realidad cambia? Porque has salido de la vieja historia donde estás a merced de las circunstancias y has entrado en una nueva historia donde eres el creador consciente de tu experiencia. Ya no necesitas que las cosas sean diferentes de lo que son ahora mismo para sentirte completo. Estás completo dentro de ti mismo. Y desde esa plenitud puedes interactuar con la vida desde un lugar de respuesta en lugar de reacción. La respuesta es consciente. La reacción es automática. Cuando cambias, pasas de ser una máquina que reacciona a ser un creador que responde. La vida funciona como un espejo, no a veces, no bajo ciertas condiciones, siempre. Todo lo que ves fuera de ti mismo es un reflejo de lo que existe dentro de ti mismo. Esta es la ley de la reflexión mental, y Florence Scovel Shinn enseñó que cuando entiendes esta ley, tienes la llave maestra para transformar toda tu existencia. El mundo externo no es la causa de tu experiencia, es el efecto. La verdadera causa es siempre interna, siempre mental, siempre vibracional. Cuando te miras en un espejo físico y ves algo que no te gusta, no intentas cambiar el reflejo. Te cambias a ti mismo y el reflejo cambia automáticamente. Sin embargo, la mayoría de la gente pasa toda su vida intentando reorganizar el reflejo mientras deja la fuente intacta. Quieren mejores relaciones sin volverse más amorosos. Quieren más abundancia sin cambiar su conciencia de carencia. Quieren resultados diferentes manteniendo los mismos pensamientos, creencias y expectativas que crearon los resultados actuales. En el momento en que comprendes que la vida refleja tu conciencia con perfecta exactitud, todo cambia. Dejas de culpar a las circunstancias. Dejas de esperar a que las condiciones mejoren antes de sentirte mejor. Reconoces que el único trabajo que importa es el trabajo interno. Cuando cambias la imagen que tienes en tu mente, cuando transformas las creencias que llevas en tu corazón, el espejo no tiene más remedio que mostrarte un reflejo diferente. Esta es la ley. No está sujeta a tu creencia o incredulidad. Opera tanto si lo entiendes como si no. Por eso, cuando la realidad cambia, los cambios externos siguen a los cambios internos. Nunca al revés. No esperas a ver pruebas antes de cambiar tu conciencia. Cambias tu conciencia y entonces aparecen las pruebas. La vieja versión de ti necesitaba verlo para creerlo. La nueva versión de ti entiende que debes creerlo para verlo. Debes encarnar el estado que deseas experimentar antes de que ese estado pueda manifestarse en forma. Cuando el espejo te muestra algo diferente, algo mejor, algo más alineado con tus deseos, es porque tú cambiaste primero. Te convertiste en una persona diferente internamente. Y el reflejo, siendo un espejo perfecto, no tuvo más opción que reflejar esta nueva versión de ti. Ahí es cuando sabes que el cambio está completo. Hay un espacio entre la vieja realidad y la nueva. Una brecha, una pausa.
La mayoría de la gente entra en pánico cuando entra en este espacio porque parece que no está pasando nada. Han soltado lo viejo, pero lo nuevo aún no ha llegado. Los planes que antes les entusiasmaban ya no lo hacen, pero los nuevos planes no se han concretado. Las viejas relaciones se han desvanecido, pero no han aparecido nuevas conexiones. Se siente como un limbo, como estar suspendido entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Este vacío no está vacío. Está preñado de posibilidades. Es el campo cuántico reorganizándose para coincidir con tu nueva frecuencia. Todo lo que está a punto de entrar en tu vida se está organizando entre bastidores, pero aún no puedes verlo porque no se ha solidificado en forma. Aquí es donde la fe se vuelve esencial. No la fe ciega, confianza consciente, confianza en que la pausa tiene un propósito, confianza en que el silencio no es ausencia, sino preparación. ¿Por qué existe esta fase de vacío? Porque no puedes llevarte la vieja realidad contigo a la nueva. Operan en diferentes frecuencias. Tienes que soltar por completo tu control sobre lo que fue antes de poder recibir lo que será. La mayoría de la gente se sabotea a sí misma justo aquí. Se sienten incómodos en el vacío y se apresuran a volver a lo familiar, aunque lo familiar ya no les sirva. Eligen la comodidad de lo conocido sobre la posibilidad de lo desconocido. Pero si puedes mantenerte firme durante esta transición, si puedes resistir la tentación de forzar que algo suceda solo para llenar el espacio, ocurre algo notable. La nueva realidad no solo llega, emerge de tu interior. Te das cuenta de que ha estado ahí todo el tiempo, esperando a que te quedes lo suficientemente quieto como para notarla. El vacío no te estaba alejando la nueva realidad. Estaba eliminando todo el ruido para que finalmente pudieras percibir lo que siempre estuvo presente. Este es el salto cuántico. No un salto de un lugar a otro, sino un cambio de un estado de conciencia a otro. Y ese cambio requiere un momento de suspensión, una respiración entre la exhalación y la inhalación, una pausa sagrada. El cambio no termina con una revelación, termina con la integración. La integración es la fase en la que la nueva realidad deja de sentirse nueva y empieza a sentirse natural. Ya no estás pensando conscientemente en tu estado elevado, simplemente estás viviendo desde él. Tus acciones fluyen desde la nueva frecuencia sin esfuerzo. Tus pensamientos se alinean con el nuevo paradigma sin fuerza. Te has convertido en lo que estabas buscando. Es entonces cuando la verdadera transformación se revela. No en los momentos dramáticos de comprensión, sino en la silenciosa consistencia de la encarnación. Te despiertas una mañana y te das cuenta de que no te has preocupado por el dinero en semanas. Notas que estás tomando decisiones desde la confianza en lugar del miedo. Te pillas respondiendo a los desafíos con soluciones en lugar de quejas. Nada de esto se siente como trabajo nunca más. Se siente como respirar. La integración ocurre en silencio porque no requiere anuncio. No estás tratando de probarle a nadie que has cambiado. No estás interpretando la nueva versión de ti mismo. Lo estás siendo. No hay brecha entre quién eres y quién pretendes ser. La máscara se ha caído porque ya no hay nada que esconder detrás de ella. Lo que queda es presencia auténtica, un conocimiento inquebrantable y una calma certeza de que todo se está desarrollando exactamente como debería. Las personas a tu alrededor notarán algo diferente, pero no podrán nombrarlo. Parecerás más centrado, más pacífico, más magnético. Se sentirán atraídos por ti sin entender por qué. Esta es la firma de alguien que ha cambiado de realidad con éxito. Ya no están luchando contra la vida, están fluyendo con ella. Ya no están tratando de controlar los resultados. Están confiando en el proceso. Ya no están buscando la validación de fuentes externas porque han encontrado la validación dentro de sí mismos. Así es como se ve el dominio. No ruidoso, no llamativo, simplemente profunda y profundamente integrado. Si has llegado a este punto, si estas palabras han resonado con algo profundo dentro de ti, entonces ya sabes lo que estoy a punto de decirte. El cambio ha ocurrido. Está hecho. No te has topado con este mensaje por accidente. Fuiste guiado aquí por la misma inteligencia que orquesta cada sincronicidad, cada momento perfecto, cada encuentro aparentemente casual en tu vida. La versión de ti que existía antes de que empezaras a leer esto no es la misma versión que existe ahora. Algo se ha movido, algo ha encajado en su lugar. Puede que aún no veas la imagen completa, pero el proceso ya ha comenzado. Las señales que hemos explorado no son cosas que debas esperar, son cosas que debes reconocer. Ya están presentes en tu vida, mostrándote que la realidad que habitas ha cambiado fundamentalmente en su núcleo.
La confusión, las sincronicidades, los mensajes simbólicos, los cambios mentales, la neutralidad, el vacío, la integración, no son etapas por las que debas pasar en orden. Son aspectos de una transformación que está ocurriendo simultáneamente en múltiples niveles de tu ser. Lo que viene a continuación no se trata de esforzarse más o hacer más, se trata de permitir. Permitir que la nueva realidad se desarrolle sin forzarla. Permitirte ser guiado sin necesidad de controlar cada paso. Permitir que lo viejo se desvanezca sin aferrarte a ello por miedo. Así es como consolidas el cambio. No a través del esfuerzo, sino a través de la entrega. No a través de la lucha, sino a través de la alineación. Pero esto es lo que necesitas entender sobre este nuevo estado en el que has entrado. Viene con responsabilidad. Ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Ya no puedes alegar ignorancia sobre cómo tus pensamientos dan forma a tu realidad. Ya no puedes culpar a las circunstancias externas por los estados internos. Esta conciencia que has ganado no es una carga, pero sí es una llamada a vivir más conscientemente de lo que lo hacías antes. Cada pensamiento que piensas a partir de este momento, lo piensas con el conocimiento de que es creativo. Cada palabra que dices, la dices sabiendo que conlleva poder. Cada creencia que sostienes, la sostienes sabiendo que construye tu experiencia. Algunos días se sentirán más fáciles que otros. Habrá momentos en los que te preguntes si el cambio fue real o si lo imaginaste. Esto es normal. Esta es la vieja frecuencia tratando de reafirmarse, tratando de arrastrarte de vuelta a patrones familiares. Cuando esto suceda, no lo combatas. No entres en pánico. Simplemente recuerda lo que sabes. Recuerda que la realidad es un espejo. Recuerda que tu conciencia crea tu experiencia. Recuerda que ya has dado el salto y ahora solo estás aprendiendo a vivir en el espacio del otro lado. Observa cuidadosamente ahora. Presta atención a lo que aparece en tu experiencia en los próximos días y semanas. Observa cómo se abren puertas que ni siquiera sabías que existían. Observa cómo aparecen soluciones para problemas que parecían imposibles. Observa cómo las personas y las oportunidades se organizan de maneras que se sienten casi orquestadas, porque lo están. La realidad está respondiendo a la nueva frecuencia que estás transmitiendo. El cambio no es un evento que ocurre una vez. Es un estado del ser que mantienes a través de la conciencia. El despertar no es un destino al que llegas y luego te relajas. Es una práctica sostenida de permanecer presente, permanecer alineado, permanecer fiel a la nueva frecuencia que has reclamado como tuya. Has entrado en ella. Ahora la única pregunta es si te quedarás aquí o volverás a caer en viejos patrones. La elección, como siempre, ha sido tuya desde el principio. Y el hecho de que estés aquí, leyendo estas últimas palabras, me dice que ya lo has logrado. Bienvenido al otro lado. Todo lo que has estado esperando, ha estado esperando a que llegues. Ahora vive como si lo supieras.